y amén. Dios te bendiga, mi estimado hermano. Estamos estudiando este curso, esta clase que se llaman Sabiduría para la Vida. La semana pasada aprendimos lo importante que es tener sabiduría. Aprendimos que el libro de Proverbios es un libro de sabiduría que fue escrito por Salomón. Y aprendimos un texto que está en Santiago 1:5. Qué bueno que te lo aprendas y que sea edificación para tu vida. Si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. Santiago 1:5. Apréndalo, por favor. Y hoy nos ocupa el tema sabiduría de lo alto, sabiduría vertical para una vida horizontal. ¿Cómo aplicar los principios que nos da Dios a nuestro diario vivir? Ese es el objetivo que perseguimos con esta clase, que podamos llevar una vida sabia. Ese es nuestro objetivo último, poder llevar una vida sabia. Le invito a que busque una Biblia, cualquiera sea sus versiones, y la tenga a la mano. Y vamos a comenzar a estudiar lo que hoy nos ocupa. Estamos en el propósito de edificar la iglesia, la casa del Señor. Nuestro curso se llama Sabiduría para la Vida. Esta es nuestra segunda clase. Vamos a ver algo acá. La Biblia nos enseña, ¿qué nos enseña la Biblia respecto a la sabiduría? ¿Qué nos enseña la Biblia? Primero, ¿cómo es la sabiduría? La Biblia nos da una descripción. ¿Qué es la sabiduría? Acuérdense ustedes que la Biblia fue escrita por el que nos dio la vida. Y es como, entre comillas, un manual de instrucciones para la vida. Muchas filosofías, muchos enunciados se describen, se adaptan a la palabra sabiduría en este mundo. Pero qué mayor sabiduría que el manual de funcionamiento que nos dejó aquel que nos creó. La Biblia nos enseña respecto a la sabiduría, que es la sabiduría, algo muy importante. ¿Cómo aplicar la sabiduría de la Biblia, de la palabra de Dios, a la vida diaria? Acuérdense ustedes que en la clase pasada vimos que la vida es como un sistema causal, que todo cuanto el hombre hace tiene consecuencias. La vida es un sistema. Como dirían los ingenieros, es un sistema que tiene sujetos, acciones, reacciones, relaciones e interrelaciones. O sea, que todo lo que hacemos está interrelacionado con el sistema mismo de la vida. Si alguien quiere cambiar la vida que lleva, tiene que cambiar la forma en que proceden la misma vida. ¿Y cómo vamos a proceder? Necesitamos una instrucción clara y precisa. La Biblia dice, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, ciertamente eso segará. Entonces, nuestra pregunta, y más que pregunta, objetivo debería ser, ¿cómo aplicar la sabiduría a la vida diaria? Pero la Biblia también nos revela cuál es la fuente de la sabiduría. Es más, ese es nuestro tema del otro miércoles. ¿De dónde viene la sabiduría? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? ¿Cuál es la fuente de la sabiduría? Bueno, seguimos avanzando. ¿Cuál es la definición de sabiduría? ¿Cuál es la definición de la sabiduría? Vamos a la carga en esto. La sabiduría
Acuérdense ustedes que nuestra Biblia está escrita en hebreo. Y esa palabra que fue traducida al español como sabiduría, que en el libro de Proverbios aparece 45 veces, viene de la palabra Jokma. ¿Qué implica la palabra Jokma? Tiene dos sentidos. Y usted en la vida diaria se ha venido dando cuenta que la sabiduría tiene dos sentidos. Hay gente que es muy sabia para lo bueno, pero hay gente que es muy veraz, muy audaz, muy inteligente para lo malo. Y aunque nosotros decimos es sabio para lo malo, realmente la sabiduría tiene un sentido positivo, es para lo bueno. Sin embargo, hay quienes la utilizan para lo malo. En el sentido positivo, ¿qué es la sabiduría? Es adquirir entendimiento. Mire que no es adquirir conocimiento. Hay algo que se llama la teología del mantenimiento, que es que los hijos de Dios, una vez nacen en el Evangelio, le llenan de todas las doctrinas sabidas y por haber, pero no los habilitan para vivir esas doctrinas, la vida misma. Por eso vemos que van de fracaso en fracaso, de golpe en golpe, huyendo de un lugar para otro sin que nadie les persiga. No son capaces de darle forma a lo simple, más entienden en el conocimiento lo complejo, pero lo elemental de la vida no son capaces de llevar a cabo sus interrelaciones, no enfrentan conflictos de manera eficiente, no se acercan a Dios como se debe acercar, no reconocen autoridad, no viven en el orden, solamente hay una máscara de conocimiento. ¿Y qué es la sabiduría? No solamente conocer, no solamente saber, sino entender plenamente lo que yo debo de entender para la vida eterna, pero también para yo poder llevar una vida tranquila, en paz y sobre todo en la voluntad de Dios. ¿Qué es la sabiduría? Esto es una definición de aproximación de la sabiduría. Es la habilidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Y este concepto, lo bueno y lo malo, no es lo que a mí me parece bueno. Es lo que a Dios le parece bueno y lo que en última instancia va a traer paz a mi vida. ¿Qué es la sabiduría? Es coherencia en la vida. ¿Qué es coherencia? La vida es un sistema causal de causas y efectos. Dios nos lleva a obrar bien para tener buenas retribuciones. Honrar a padre y madre y nos irá bien. Nos sujetamos a Dios y nos irá bien. Ese es el sentido. Hacer acciones que generen en nosotros la paga de andar en la voluntad del Señor. Es coherencia. No es solamente saber, porque muchos sabemos lo que tenemos que hacer, pero no andamos en ese camino del hacer. Entonces hay que ser coherente entre lo que sé, entiendo y lo que hago. Cuando yo tengo esa coherencia, mi camino es seguro. Me va a conducir a la completa paz y tantos dolores nos podemos evitar si aprendemos a ser coherentes en la vida. Muchísimos. En el sentido negativo, la sabiduría es astucia, engaño, sutileza. Y nosotros decimos, oiga, aquel sí es sabio para hacer el mal. No, 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 no. Es una sabiduría torcida. Es la misma sabiduría natural, terrenal. Mi estimada hermana Belkis, Dios te bendiga grandemente. Vamos a avanzar. ¿Cuáles son los propósitos del libro de Proverbios? ¿Cuál va a ser nuestro manual de funciones para este caso? El libro de Proverbios. ¿Cuáles son los propósitos del libro de Proverbios? Eso lo vamos a conseguir en Proverbios 1, del 2 al 6. Ahora lo vamos a comenzar a digerir. ¿Para qué se escribió el libro de Proverbios? Cuando nosotros vemos el canon de la Biblia, cada libro tiene un ministrar especial.
así como Romanos era reafirmar el Evangelio en griegos, pero en los gentiles, así como el Evangelio de Juan era mostrar a Cristo como el Rey, así como Apocalipsis es avisar a la iglesia como trompeta. El libro de Proverbios tiene un sentido, un objetivo. ¿Para qué se escribió el libro de Proverbios? Este es lo que nos ocupa hoy, el para qué es el libro de Proverbios. Y si nosotros vamos al versículo 2 del capítulo 1 del libro de Proverbios, mire usted que comienza a decirnos los objetivos, el propósito con el cual se escribió dicho libro. Dice así, Proverbios 1:2, dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Primero, ¿qué es la palabra sabiduría? Literalmente, cuando vamos al diccionario bíblico y lo buscamos, dice que es habilidad para lo bueno. Aparece 45 veces en el libro de Proverbios. No tiene que ver con conocimientos teóricos, sino con la práctica de lo bueno. Ser sabio es hacer el bien. En la medida en que ha aumentado la ciencia, el estudio académico, vemos personas colmadas de conocimiento. Es más, ahora que hay medios para estudiar la palabra de Dios en profundidad, vemos gente atestada del conocimiento de la palabra de Dios, lo cual es bueno. Pero cuando vemos su vida, están atrincherados en la casa del papito, de la mamita, viven de fracaso en fracaso, no tienen un corazón perdonador, no pueden permanecer, no pueden avanzar, sino que viven esos eternos desiertos. ¿Qué quiere decir? Que el conocimiento por sí mismo no es sabio, no es sabiduría. La sabiduría es aquella que viene de lo alto. Necesitamos conocimiento de la Escritura, pero también necesitamos dejar que el Espíritu Santo escriba esa ley en nuestro corazón, que nos transforme, poder llevar una vida transformada. Si no, vamos a estar como el pueblo de Israel sus 40 años en el desierto y vamos a ver la bendición de lejos. Proverbios no tiene que ver con conocimiento teórico, sino con la práctica de lo bueno. ¿Qué es lo que debo hacer? Sintetizando la idea, ser sabio es hacer el bien. Ser sabio es hacer el bien. Y hacer el bien en última instancia. Hacer el bien en última instancia es dar o no dar fruto. Fruto apacible de justicia. Fruto en lo que Dios quiere que yo dé fruto. En la vida no hay que hacer muchas cosas. En la vida no hay que escuchar muchas personas. En la vida no hay que estar saltando de un lugar para otro. En la vida hay que hacer bien la instrucción que recibí de Dios. Eso es lo que hay que hacer en la vida. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Y en ese propósito yo voy a andar. Eso es lo que es sabiduría, hacer el bien a los ojos de Dios. Mis hermanos, no hay quien haga lo que le corresponde hacer y Dios no lo prospere. No vive en paz, en tranquilidad y en gozo. Si estás huyendo sin que nadie te persiga, si estás llevando condiciones, condiciones que no te gustan, necesitas hacer un alto y comenzar a hacer las cosas a la manera de Dios. Nos podemos esconder detrás de cualquier circunstancia. Podemos hacer un altar al dolor, al sufrimiento. Podemos distraernos creyendo que estamos haciendo las cosas bien, pero un día estaremos cara a cara con nuestra realidad y vamos a saber si realmente las hemos hecho bien o hemos andado en las pretensiones de nuestro necio corazón. Si nuestra vida está constantemente en esas luchas interminables, necesitamos hacer un alto y comenzar a hacer las cosas bien. Esa es la primera sabiduría que deberíamos tener.
Vamos a avanzar. Sabiduría es hacer las cosas bien. Pero mire usted que la palabra de Dios ahí, la Biblia dice en Proverbios 1:2, dice para entender sabiduría, pero también dice para entender doctrina. Cuando leemos este versículo en la Nueva Versión Internacional dice que es para entender disciplina. Pero cuando lo leemos en la traducción, en la TLA, ¿qué dice? Dice que es para que corrijan su conducta. ¿Qué tiene que ver disciplina con corregir la conducta y con doctrina? Porque a veces doctrina la entendemos como una serie de postulados. Creemos en esto, esto, esto y esto. Pero la palabra doctrina, que viene del hebreo, que viene del libro de Levíticos, cuando se escribieron las primeras jurisprudencias, cuando Moisés argumentaba sobre los dichos de Dios, se hagan las cosas así, 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 por esto, esto y esto, eso es jurisprudencia y doctrina, de ahí viene esa palabra que después le agregó otros idiomas, tiene que ver con el orden. Por eso dice disciplina. ¿Qué es disciplina? No sé si usted ha escuchado que el pastor a veces dice, usted necesita estar en disciplina. ¿Qué es disciplina? Es ese proceso de ajuste, de llevar del desorden al orden. ¿Qué es lo que la TLA, la traducción en lenguaje actual que dice es corregir la conducta? Aprender doctrinas, corregir la conducta. Nadie va del desorden al orden si no admite que necesita ser ordenado. Puede hacer cosas buenas sobre una estructura de desorden. Puedo estar en la familia, que es un orden de Dios, obrando desordenadamente. Puedo estar en la iglesia, haciendo obras de la iglesia, incluso haciendo cosas que Dios manda hacer, pero está haciendo en desorden. Necesita ser disciplinado. Necesita corregir la conducta. Eso es aplicar doctrina. ¿Qué tiene que ver con la sabiduría también? La doctrina. Es una palabra que significa disciplina, pero también castigo y corrección. Tiene que ver con aquello que uno aprende, no solamente en el nivel mental, sino aquello que está dispuesto a hacer. ¿Por qué? Porque hay una tragedia, que yo sepa mucho, pero que yo no aplique mucho. Y esa tragedia me puede llevar a vivir continuamente circunstancias y circunstancias y circunstancias, las cuales no son agradables ni para mí ni para la obra del Señor. Necesito tener una sabiduría para cambiar mi conducta, para llevarme del desorden al orden y una vez esté en el camino correcto, ser disciplinado para seguir en el orden. Si usted está haciendo las cosas mal en cualquier ámbito de su vida, haga un alto en el camino. Aprenda justicia, aprenda disciplina y corrija su carácter. No es el mucho hacer lo que agrada al Señor, es hacer ordenadamente. A veces hacemos obras correctas con un corazón impío. A veces deshonramos con obras justas, pero en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado, sin la autoridad debida, estamos deshonrando. Dios no honra el desorden. Dios honra el orden. Vamos un poquito más allí. Dice ahí mismo, en el verso 2, dice, la última parte del versículo dice, para conocer razones prudentes. Razones hay muchas. Cuando alguien no quiere hacer algo correctamente, las excusas van a sobrar. Pero las razones prudentes es lo que en otras versiones, como la Nueva Versión Internacional, la traduce como discernir palabras de inteligencia. Para yo poder discernir palabras de inteligencia, no palabras huecas, no como la Biblia dice que hay palabras que son como címbalos que retiñen, que resuenan, no palabras de vana sabiduría del humano,
porque consejos podemos conseguir muchos en diferentes fuentes, pero ¿cuál es palabra de inteligencia? ¿Cuáles son las razones prudentes para ti en este momento dado de la vida? Para conocer a quién debo escuchar. ¿Para qué sirve la sabiduría? Para yo entender a quién debo escuchar. Ojo, si usted es hijo y tiene un consejo por encima del consejo de su padre, usted tiene que devolverse del camino. Tenemos que devolvernos y hacer lo correcto. Si usted está en la congregación y está siendo impartido por su pastor allí, por un hombre sabio, usted no tiene que andar cegando en un lado y en otro. Eso se llama desorden. Dios no honra el desorden, Dios honra el orden. Si usted es mujer casada, usted tiene que discernir palabras de sabiduría. Su primera autoridad es su esposo. Cuando aprendemos a hacer las cosas así, en la universidad, en el colegio, en el trabajo, donde reconozco quién es el jefe, donde no hay discrepancia con esa idea de autoridad, estoy discerniendo palabras de inteligencia. Lo que dice la traducción en lenguaje actual es: entiendan palabras bien dichas y bien pensadas. Yo creo que esa traducción la sacó el estadio con esa frase. Bien dichas, pero mire, conectado con la sabiduría de Dios. Discernir es entender, es considerar, es percibir, es leer entre líneas. ¿A qué me refiero con esto? Es distinguir la verdad del error, lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo. Es la capacidad de evaluar, de yo poder emitir juicio, yo poder juzgar las cosas. Mis hermanos, la Biblia dice: examínalo todo, retenga lo bueno y deseche lo malo. Si andamos examinando tantas cosas que yo tengo que andar colando, es porque hay en lugares donde hay muchas cosas malas y yo estoy metiendo la cabeza donde no debo. Que sea más lo bueno que lo malo en el lugar donde yo vivo, donde yo estoy. Pero si mis amistades son buenas, son malas, y la Biblia me dice: retenga lo bueno, y es más lo malo que lo bueno, pues lógicamente no voy a poder retener nada. Estoy perdiendo el tiempo. Y después digo: Señor, ayúdame. Ahí no es Señor, ayúdame. Ahí es Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque yo no pude conocer razones prudentes. Yo no pude hacer un alto en el camino y seguir por el camino de mi necio corazón. A veces decimos: Señor, ayúdame. Casi siempre: Señor, perdóneme. Señor, corríjame. Señor, instrúyame. Bueno, seguimos un poquito más adelante. Aquí dice: ¿qué necesito para entender las instrucciones prácticas de la vida? Leímos en el verso 2 tres términos: sabiduría, doctrina y razones prudentes. ¿Qué necesito para esas instrucciones, para entender las instrucciones de la vida? Sabiduría, doctrina y razones prudentes. Por favor, ve tomando nota de ello. Seguimos. B, el segundo objetivo del libro de los Proverbios es este: enseñarnos, nos enseña a discernir los peligros del camino de la vida. El primer objetivo son los enunciados, las instrucciones. Es lo que llaman el derrotero, el manual a seguir. El segundo objetivo es que lleves esas instrucciones a la práctica. De nada sirve que tengas el conocimiento de la verdad si no andas en la verdad. De nada sirve que tengas la Biblia debajo del brazo si no practicas la palabra de Dios. De nada nos va a servir el mucho conocimiento, porque ahí es donde la letra mata, mas el Espíritu Santo nos vivifica para ser hacedores de esa palabra. Discernir el camino de la vida es saber por dónde debo andar, pero también saber por dónde no debo de andar. Primero, basado en el versículo 3, vamos a leerlo.
para recibir consejo de prudencia, dice el verso 3. Consejo de prudencia, de justicia, de juicio y de equidad. Adquirir instrucción. ¿Qué es adquirir instrucción? En la Reina Valera lo traduce, en la Nueva Versión Internacional dice, es recibir corrección. Recibir consejo de prudencia es recibir una instrucción clara para la vida. Ejemplo, Agar andaba huyendo en el libro de Génesis de Sara porque Sara era una mala patrona. Se consigue con el ángel de Dios y Agar comienza a llorar en el camino y pensando de que el ángel de Dios le iba a decir, pobrecita tú. Y dijo, no, amiga, hay un orden. El orden es que te coloques sujeta a tu patrona, punto. Eso es una instrucción clara. Cuando el hijo pródigo se va de la casa, el Espíritu Santo lo lleva a esta instrucción. Vuelve al lugar donde saliste. Cuando yo estoy en rebelión contra los principios de Dios, no lo tengo en primer lugar, estoy haciendo las cosas a mi manera, hay una instrucción clara. Vuelve en amistad con Dios y tendrás paz. Y de ahí vendrá todo tu bien. Esa instrucción no la puede dar el libro de Proverbios. Recibir consejo de prudencia. Para eso es el segundo objetivo del libro de Proverbios, recibir consejo de prudencia. En la Nueva Versión Internacional dice, recibir corrección. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ser corregidos? Yo, usted, todos necesitamos corregir el camino. Hay quienes son incorregibles. Hasta el último suspiro van a ser incorregibles, pero van a llevar las consecuencias de esta forma de proceder. ¿Qué nos dice el libro de Proverbios? Sea una persona que se pueda corregir. Recibir es una palabra usada para arrancar los racimos en la uva. ¿De dónde sacó esto, pastor? Del diccionario bíblico Kittel. Es decir, se refiere a la instrucción que adquirimos y la comemos, la hacemos parte de nuestra vida como un suculento racimo, porque mejor es el hijo que el padre corrige, que el que no es hijo y no tiene derecho a corrección. Mejor es andar en el camino del Señor con corrección que andar en un camino amplio sin ser corregidos por nuestro Dios. ¿Para qué es el libro de Proverbios? Para adquirir consejo de prudencia, para recibir instrucción para nuestra vida. Vamos un poquito más allí. ¿Qué dice la Escritura aquí? Esa instrucción, esa corrección, ese consejo de prudencia, ¿de dónde viene? De cuatro cosas. De la prudencia, de la justicia, del juicio y de la equidad. Si puede tomar nota, tómelas para que las evalúe cómo estamos en relación a cada una de ellas. ¿Qué es la prudencia? Mis hermanos, es moderación, es cautela, es equilibrio. Hay un texto en la Biblia que dice que debemos ser mansos como paloma y prudentes como serpiente. Cuando uno ve esa figura, esa metáfora que utiliza allí la palabra de Dios, ese prudente como serpiente se refiere a la serpiente del desierto. ¿Cuál es la serpiente del desierto, pastor? La cobra. En el desierto entre Egipto, el desierto de Arabia, entre Egipto y la tierra prometida, las cobras son las serpientes que habitan allí. ¿Por qué el escritor de la Biblia trae esta figura? Manso como paloma y prudente como serpiente. Habla de que cuando la serpiente en el desierto no es como las serpientes de las selvas. Ella es sigilosa sobre la arena del desierto, no hace escándalo, no es más visible de lo que se requiere. Es más, se le pueden acercar y ella no ataca. Es más,
no está predispuesta a la caza de todas las especies, sino que es selectiva. Es selectiva en su modus vivendi, donde vive. Es selectiva en su forma de escoger pareja. Es selectiva aún la forma en cómo se alimenta. Esa prudencia de la serpiente está en que se arrastra sutilmente y cuando se siente amenazada, no comienza a accionar por accionar, ni a reaccionar, ni a defenderse. Simplemente se levanta sobre la tierra, que esto tiene mucho que decir, no se mueve, no actúa, solamente mueve sus ojos. Y una vez se siente atacada, en cuestión de segundos, de fracciones de segundo, acciona, muerde y vuelve al lugar. No se excede en su respuesta, simplemente obra con la sabiduría del momento y de acuerdo a las acciones del momento. Esa es la prudencia de la que habla la Biblia ahí, prudente como serpiente, simplemente hace lo que le corresponde hacer en el tiempo que le corresponde hacer y como lo debe hacer. Porque nosotros vivimos esto, vivimos recirculando en el pasado en las mismas acciones, de la misma manera y actuando desproporcionadamente. Si alguien me dice feo, yo digo más feo de usted, pero no es que me esté atacando, es su forma de pensar, pero yo comienzo y soy reiterativo y genero una enemistad y vivo acciones de un día, las convierto en una tragedia de un año. Una discrepancia en la casa me lleva a abandonar el hogar, me lleva a dejar el trabajo, me lleva a dejar la iglesia. Es totalmente falta de prudencia, no tiene una mínima prudencia para hablar, para saber a quién escucho, para saber qué observo, para saber en qué invierto mi tiempo, para saber en qué invierto mis finanzas, para saber responder en casa, responder a los de afuera, responder al que amo, pero también responder al que de pronto no me ama. Se requiere prudencia, es sensatez, es moderación, es cautela, es equilibrio. Y la palabra nos llama a todo esto, sean sensatos, hay que ser moderados, hay que ser equilibrados en nuestra forma de ser y hacer. También dice allá en el capítulo 3, ¿de dónde es la fuente de esas razones prudentes? Dice, de esa corrección, la justicia. La justicia tiene que ver, esto viene del arca del pacto donde habían dos ángeles y hay un rayito de luz que caía sobre la ley. Justos ante Dios es recto, es integridad, es derechura. Mire, hermanos, la justicia trae bendición y la justicia a todo nivel. Es justo que yo honre a mis padres, es justo porque nací de un vientre, porque me levantaron, porque se recogieron ellos, dejaron de existir para que uno exista, dejaron de comer, trabajaron para uno. Es justo honrar la autoridad en el trabajo, es justo que los hijos de Dios adoren a Dios en el altar, en el templo, es justo porque Dios los rescató, es justo que apartemos tiempo para las cosas del Señor. ¿Qué es justo y qué no es justo? Y la justicia hay que seguirla. Hay muchas veces que yo digo, hay cosas que a veces no quiero hacer. Y digo, no, lo correcto, lo justo es esto y en eso andaré. La justicia no es cuestión de aceptación, es cuestión de ejecución. ¿Qué es lo que me corresponde hacer? Y eso voy a hacer, rectitud. Algo que no tiene incidencia, simplemente la Biblia dice esto, eso voy a hacer. ¿De dónde viene esa sabiduría para razones prudentes? De la prudencia, la justicia, pero también del juicio. ¿Qué es el juicio? Es ecumenidad. Juicio, no sé si usted tiene en mente la figura de un juez. ¿Qué hace un juez? Escucha una parte, escucha la otra parte y después, de acuerdo a los principios que él maneja, emite un juicio. Mire, hermanos, si hay algo que le falta a esta sociedad es aprender a emitir juicios. Los hombres son hombres, punto.
No que las hormonas, que yo me identifico con él. No, no, no. Usted nació hombre, va a morir un hombre, así se vista de rosa. La iglesia es la casa de Dios, punto. No hay otro lugar. Su papá es su papá. Hay que emitir un juicio. Y emitir un juicio también hacia adentro. Mire, yo he sembrado vientos y estoy cegando tempestades. Punto. Si usted está reiterativamente haciendo las cosas en desproporción mal, lógicamente la justicia lo ha visitado porque fue emitido un juicio. O lo emitió Dios para disciplina o lo emito yo para corrección. Cuando yo emito el juicio y digo estoy andando en mal camino, me puedo corregir y la gracia de Dios me va a alcanzar en ese sentido. Pero si yo estoy andando en mal camino y Dios emite el juicio, su disciplina me va a alcanzar. Yo escojo si gracia o disciplina. ¿Qué más me ayuda para tener sabiduría de razones prudentes? La equidad. ¿Qué es la equidad? Que dice Proverbios 1:3. Es imparcialidad, es equilibrio, es legalidad. Mira, hermanos, equidad viene de puntos de centro, de punto medio, como el cero y hacia allí los positivos y hacia aquí los negativos. Es ser proporcional. Algo que hemos perdido es la proporcionalidad en nuestras respuestas. A veces somos como la olla de presión. Recibimos ofensas, recibimos malas acciones y vamos acumulando y al final una gotica hace que explotemos y quememos el mundo. No es proporcional. Que si alguien le dice algo malo, usted saque la mano y le pegue. No es proporcionalidad. No es proporcional gastar el sueldo de 30 días en un solo día. No es proporcional. La Biblia dice que tenemos que ser equitativos en todo lo que hacemos, en nuestra respuesta. Si alguien nos dice algo, nuestra respuesta tiene que ser equitativa a eso que nos hizo o nos dijo. No podemos estar tomando acciones trascendentes como reacciones grandes por acciones pequeñas. Hay acciones de los demás que no acreditan tu reacción. Hay palabras de los demás que no te tienen que mover del lugar donde estás, de lo que estás pensando y de lo que estás haciendo. Usted a esta vida no vino a un reinado de belleza para caerle bien a todo el mundo. Usted vino a cumplir la voluntad de Dios. A nuestros hijos tenemos que enseñar esto, ser equitativos en el tiempo. Si un hijo, cuando tiene novia, se olvida de que vive en la casa, no es equitativo, porque él no se ha casado. Si una novia quiere que el novio le compre las papas, los útiles de aseo, le pague el arriendo, le ayude con el estudio, no es equitativo, porque es que es la novia, no es la esposa. Y eso hay que aprenderlo, ser equitativo absolutamente en todo lo que hacemos. Vamos un poquito más allí. C. El tercer objetivo del libro de los Proverbios es este: proveer discreción y propósito a la vida. El primero es darnos instrucciones. El segundo es cómo llevo esas instrucciones a la práctica de la vida. Y el tercero es discreción y propósito en la vida. ¿Cómo me debo manejar y hacia dónde va mi vida? Eso es lo que dice el libro de Proverbios. Este objetivo está dirigido a personas a las cuales los proverbios los llaman los simples y los jóvenes. Ese es el versículo 4. Vamos a leerlo. ¿Qué dice? Que los proverbios son, su objetivo es para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Vamos al estudio. Dice, ¿para quién va este objetivo? Para los simples y los jóvenes. ¿Quiénes son los simples? La palabra de original significa ingenuo o el que todo lo cree. Es aquel que es abierto, espacioso, amplio, es decir, que son fácilmente influenciables. Mira, hermanos, más adelante vamos a entender porque al simple, al necio y al simple le vamos a dedicar una clase a cada uno de ellos. Pero cuando estudiemos el simple nos vamos a dar cuenta de que es una persona que todo lo cree,
Le dicen que el eclipse va a traer el fin del mundo y lo cree. Le dicen que préstame 10,000 que mañana se los pago y lo cree. Le dicen aún cosas que no convienen y lo cree, porque es simple, todo lo cree. El simple no procesa lo que le dicen, no escucha para entender, escucha y una vez lo pasa a una convicción. ¿Cree usted que hay gente que llora por las telenovelas? ¿Y en algún momento cree que eso es verdad o que eso afecta? ¿Cree usted que hay gente que cree que la pareja actual va a ser para toda la vida, comportándose como un marrano? Mire, hermanos, la simpleza está debida al corazón del muchacho, igual que la necedad. Y de eso nosotros tenemos que ser erradicados. Tomar esos momentos de simpleza y ser corregidos cuando somos más ingenuos de lo que deberíamos de ser. En este mundo casi nada es lo que parece ser. Las personas dicen cosas para inducirnos al error y tenemos que andar con la prudencia, prudentes como mansos como paloma, pero prudentes como serpientes en todos los pasos y en todas las palabras que decimos. Sigue diciendo, a los jóvenes, ¿a qué cree usted que se refiere Salomón en su forma de pensar a los jóvenes? No es a los que tienen 5 años, 15 años, 20 años. Se refiere a aquellas personas inexpertas, sin experiencia. Eso es lo que dice el diccionario Kitter. Pero yo qué diría, aquellas personas inmaduras. La Biblia dice que los jóvenes, que los simples y los inmaduros necesitan aprender sabiduría. Es una tragedia tener una pareja inmadura. Es una tragedia que usted como papá no madure, que todavía esté persiguiendo niña jovencita y usted ya es un viejo de 50 años. Que usted ya vaya llegando a los 40 y esté pescando en la puerta de la universidad. Es una persona inmadura. Y como inmaduro va a llevar las consecuencias de sus acciones. Un esposo tiene que ir madurando en la medida en que la esposa va mostrando sus necesidades. Tenemos que ir siendo más sacerdotes, más cabezas, más comprensivos, más escuchadores, más silenciosos para escuchar, para aconsejar. Yo, como padre, tengo que ir madurando, porque si yo no maduro, mis hijos no van a crecer. Se van a quedar unos bebés grandotes. Por eso hay bebés de 40 años, de 30 años. Como también hay personas que a los 25 años ya están definidos, ya saben qué quieren hacer con su vida, ya saben honrar a Dios, ya saben sujetarse a la autoridad, ya saben honrar a los padres, ya saben qué decir y qué no decir. Pero nosotros, en nuestra gran mayoría, venimos a madurar cuando ya el cabello echa a escasear, cuando ya la vida nos ha enseñado a través de muchos procesos. Hay dos formas en que podemos madurar: recibiendo consejo de prudencia, recibiendo el consejo de la palabra de Dios, o a través de las experiencias, de los golpes de la vida. Y nosotros escogemos cuál de esas vamos a seguir. Los inexpertos, los inmaduros necesitan consejo de prudencia. ¿Para qué son los proverbios? Para que la gente inmadura y para la gente simple, que podemos estar todos en esa misma categoría, recibamos consejo de prudencia. Usted y yo necesitamos madurar y dejar la simpleza. Entre más rápido hagamos esto, menos vamos a sufrir y vamos a vivir en paz. Vamos un poquito más adelante. ¿Qué necesitan adquirir los simples? Ahí lo dice en el verso 4. Dice, sagacidad para los simples. ¿Qué es sagacidad? Una forma con más astucia, más coherente de hacer las cosas. La traducción lenguaje actual dice astucia, que es sagacidad. En la Reina Valera dice que los simples necesitan sagacidad. La TLA dice necesitan astucia.
perspicacia, prudencia, capacidad de manejar los asuntos prácticos de la vida y tener sentido común. Y esto hay que enseñárselo a nuestros hijos. Mire, hijo, si usted se mete con alguien que no conoce el evangelio, vas a llevar más palo que una gata cocinera. ¿Por qué? Porque los hijos de este mundo hacen las cosas como se hacen en este mundo. Pero los hijos de Dios hacen las cosas no pensando solamente en la otra persona, sino en honrar a Dios primero. Que dejemos la simpleza y seamos sabios. Es lo que busca. ¿Qué necesitan los simples? Sagacidad. Vamos a ver qué necesitan los inmaduros, qué necesitan los jóvenes. ¿Qué dice la Biblia? Y los jóvenes, inteligencia y ser cuerdos. Porque, mire, hermanos, cuando se es joven se vive la vida con una euforia terrible. Como si estuvieran ebrios, sin medir las consecuencias de las acciones, de las palabras o de las omisiones. Y nosotros, cuando somos inmaduros, simplemente explotamos, reaccionamos, hacemos y decimos, ya con 40, 50 años, ya nosotros de pronto, como mi persona, llegando a medio siglo, y explotamos, pero no tenemos esa proporcionalidad de la cordura. Hay que vivir la vida con cordura, estar cuerdos, estar aquí en la vida, vivir el hoy, pero también estar precavidos para lo que vendrá mañana. Aprender a hacer las cosas bien, eso es el cuerdo. ¿Qué necesitan los inexpertos? ¿Qué necesitan los inmaduros? Inteligencia para hacer las cosas y cordura. Como lo diría la nueva versión internacional, conocimiento y discreción. O como lo diría la TLA, piense bien lo que hacen. ¿Cómo lo dice la versión Reina Valera? Inteligencia y cordura. La otra dice, mire, piense, que es lo mismo, es cordura. Deben saber cómo hacen las cosas y deben hacerlas bien. Eso necesitan los simples. Y ya para terminar, el cuarto objetivo del libro de los Proverbios lo conseguimos en el verso 5 y 6. Vamos al texto, por favor. Dice así: oirá el sabio y se hará y aumentará su saber. Y el entendido va a adquirir consejo para entender el proverbio y la declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. ¿Cuál es el último objetivo del libro de los Proverbios? Primero, que los simples y los jóvenes pueden llegar a ser sabios y entendidos. Los que son simples y son inmaduros pueden llegar a ser sabios y entendidos aplicando la sabiduría. En este caso, la que está en el libro de los Proverbios. Los sabios, si usted ya tiene sabiduría, y los entendidos pueden seguir adquiriendo más sabiduría, porque en el camino del Señor siempre estamos aprendiendo. ¿Qué pasa con los sabios y entendidos? Van a entender proverbios. Los simples, los inmaduros y aún los sabios van a entender los proverbios con la sabiduría. O el libro de proverbios u otros. Van a discernir declaraciones como las parábolas, como lo que está escrito en la palabra del Señor para nuestro testimonio, observar, escuchar, pero también observar, pero también escuchar lo que se dice. La Biblia dice: la sabiduría está en las plazas, en las calles, en las casas. Cuando yo veo que otro pasó por un problema, yo necesariamente no tengo que pasar por el mismo problema. Cuando mi papá me da el consejo de una circunstancia que ella vivió, yo no estoy obligado a vivir eso. Puedo aprender por la experiencia de otro, puedo escuchar la declaración de otro, puedo ver qué tiene para decir al respecto. ¿Cuál es su consejo? Sigue diciendo aquí: van a resolver los dichos profundos de los sabios, como dice aquí en la Reina Valera, para entender palabra de sabios
y sus dichos profundos. Mire, hermanos, la Biblia dice en boca de Daniel, el profeta Daniel dice que los sabios son como luminares en el firmamento. El firmamento es oscuro. Y los sabios son esas estrellas que Dios le permite que alumbren el entendimiento de alguna persona. Y más cuando ese sabio está lleno de la presencia del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice, habrá un pastor y un rebaño y la oveja escucha la palabra del pastor, porque es necesario que seas instruido en la verdad del Evangelio para salvación, pero también que guardes todas las cosas, que seas instruido en sabiduría práctica para tu vida, que seas guiado de menos a más, que como el sacerdote tomaba al penitente y lo llevaba ante el altar y sacrificaban allí juntos, en presencia del penitente por sus pecados. Eso es lo que hace el pastor. Toma una vida que necesita ser enmendada, reparada, y comienza a darle instrucción, no para transformarlo él, sino para que el Espíritu Santo trate con esa vida. ¿Por qué no podemos entender, prestar atención? ¿Por qué hay personas que son como las estrellas del firmamento y no podemos entenderlas? Porque no tenemos la sabiduría de decir, oye, yo necesito ser discipulado, yo necesito ser guiado, yo necesito que alguien me dé una palabra de instrucción correcta para yo acercarme más a las cosas de Dios y para vivir esta vida con la sabiduría necesaria. ¿Qué nos dice el libro de Proverbios? Que eso está dispuesto para que el que quiera lo pueda hacer. Los proverbios nos van a dar esa capacidad de escuchar palabra de sabios. Bueno, mis estimados, entonces ya tenemos lo que íbamos a estudiar hoy. Necesitamos adquirir consejo de prudencia, dejar la simpleza, dejar la inmadurez, tener prudencia, ser como la serpiente, ser equitativos, aplicar la justicia, aprender de las palabras sabias, alejarnos de la necedad de nuestro corazón. Vivimos en un mundo donde tenemos que obrar con sabiduría. Si obramos con sabiduría, ciertamente vamos a vivir en paz, quieta y reposadamente. Dios me le bendiga grande, rica y poderosamente. Nos vemos el otro miércoles a las 7 de la noche por este mismo medio. Si conoces de alguien que necesita aprender de la palabra de Dios, en este caso del libro de Proverbios, invítalo para que juntos podamos llegar a ser edificados. Dios me le bendiga. Un saludo fraternal a cada uno de ustedes. Si ustedes aprendieron algo, por favor, colóquenlo en práctica. Dios me le bendiga a cada uno de los que están conectados. Por favor, una vez esté ya el video en YouTube, si usted quiere compartírselo a alguien, eso es lo que hay que hacer, aprender sabiduría. Bendiciones y nos vemos el próximo miércoles. Betel es una iglesia cristiana. Bendiga. Betel es una iglesia cristiana para. Betel es una iglesia cristiana para la familia, que proclama el amor de Dios, manifiesta la obra redentora del Cristo resucitado, vive bajo la guía del Espíritu Santo y persevera en el orden dado en la Biblia. Perseveramos en el estudio de la Biblia, en la oración y en la comunión.